El Chevy 400 Small Block fue el motor que General Motors intentó ocultar. Un V8 tan potente que amenazaba a sus propios hermanos mayores, tan versátil que dominó desde las calles de Buenos Aires hasta las pistas de México, y tan revolucionario que GM lo mató prematuramente para proteger sus motores más caros. Este es el motor que desafió la lógica corporativa, que se convirtió en leyenda en Latinoamérica cuando ya había sido olvidado en Estados Unidos, y que hoy es buscado como tesoro por coleccionistas de todo el continente. Contexto histórico. Estamos en 1970. La guerra de los muscle cars está en su apogeo. Cada marca lucha por tener el coche más potente, con el motor más grande. Chrysler tiene su 426 Hemi. Ford presume su 429 Cobra Jet. Y Chevrolet responde con su 454 LS6. Es la era de los Big Blocks, motores enormes con desplazamientos que superan los 7 litros. Pero en medio de esta batalla de gigantes, Chevrolet hace un movimiento inesperado. Desarrolla el 400 Small Block, un motor que desafía las categorías establecidas. No era un Big Block como el 396 o el 454, sino una versión agrandada del legendario Small Block de 350 pulgadas cúbicas. ¿Por qué crear un motor que se situaba incómodamente entre dos categorías establecidas? La respuesta tiene que ver con regulaciones, costos y una visión del futuro que pocos entendían en ese momento. Las crisis del petróleo aún no habían golpeado, pero los ingenieros de GM ya veían señales de que el futuro no pertenecería a los enormes Big Blocks, sedientos de combustible. Necesitaban un motor que ofreciera la potencia de un Big Block con la economía y ligereza de un Small Block. Así nació el 400 Small Block, un motor que en muchos sentidos estaba adelantado a su tiempo. Especificaciones técnicas. Vamos a hablar de números, porque los números no mienten. El 400 Small Block de Chevrolet, con sus 400 pulgadas cúbicas, 6.6 litros, era el Small Block más grande jamás producido. Para ponerlo en perspectiva, tenía el mismo desplazamiento que el Pontiac 400 o el Oldsmobile 400, pero con la arquitectura más compacta y ligera del Small Block Chevy. ¿Cómo lograron meter 400 pulgadas cúbicas en un bloque diseñado originalmente para 265? La respuesta está en sus dimensiones internas. El 400 utilizaba el mismo diámetro de cilindro que el 350, 4.00 pulgadas, pero aumentaba la carrera a 3.75 pulgadas, la más larga de cualquier Small Block Chevy. Esta configuración de carrera larga le daba al 400 características únicas. Producía un torque brutal a bajas revoluciones, ideal para mover vehículos pesados o para remolcar. En su versión base, el 400 generaba entre 245 y 265 caballos de fuerza y un impresionante torque de más de 400 libras-pie. Pero lo que hacía especial al 400 Small Block no era solo su tamaño, sino su diseño interno. A diferencia de otros Small Blocks, el 400 utilizaba camisas de cilindro siamesas, sin pasajes de agua entre cilindros, para acomodar los cilindros más grandes en el mismo espacio. Esto le daba mayor resistencia al bloque, pero también presentaba desafíos de refrigeración que los ingenieros resolvieron con un sistema de refrigeración mejorado. El cigüeñal del 400 era una obra maestra de ingeniería, forjado en acero de alta resistencia, con contrapesos más grandes para compensar la carrera más larga.
era prácticamente indestructible en uso normal. Las bielas, aunque utilizaban el mismo diseño que otros small blocks, eran específicas del 400 debido a la carrera más larga. Los pistones eran otra característica distintiva. Para mantener una relación de compresión razonable con la carrera más larga, los pistones del 400 tenían una corona hundida única, diferente a la de cualquier otro small block. Esta configuración, combinada con cámaras de combustión específicas en las culatas, le daba al 400 su carácter distintivo, un motor de torque más que de potencia pura. El 400 en Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos el 400 Small Block vivió a la sombra de los Big Blocks más prestigiosos, como el 454 en Latinoamérica, encontró su verdadero hogar. GM, Argentina, comenzó a producir el 400 localmente en 1969 para equipar la línea Chevy SS, el muscle car argentino por excelencia. El Chevy SS 400 se convirtió instantáneamente en el coche más potente producido en Argentina. Con sus 250 caballos de fuerza, dejaba atrás a rivales como el Ford Falcon GT y el Dodge GTX. En un país donde los muscle cars americanos eran admirados pero inalcanzables para la mayoría, el Chevy SS 400 ofrecía emociones similares a un precio más accesible. Como dijo el legendario piloto argentino Juan María Traverso, el Chevy con el 400 era una bestia domesticada. Tenía la potencia de un animal salvaje, pero podías usarlo todos los días. Eso lo hacía especial. En México, el 400 Small Block encontró su camino a diversos modelos de Chevrolet, desde el Impala hasta las pickups C10. Pero fue en las competiciones donde realmente brilló. La serie Stock Cars México, precursora del actual NASCAR México, vio numerosos Chevrolet Nova y Malibu equipados con el 400 dominar las pistas en los años 70 y 80. El piloto mexicano Freddy Van Buren, múltiple campeón de Stock Cars, recordaba: el 400 tenía ese torque brutal que te sacaba de las curvas como un cañón. No necesitabas llevarlo a altas revoluciones como otros motores. Apretabas el acelerador y simplemente salía disparado. En Brasil, donde GM producía el Opala, una versión local del Opel Rekord alemán, el 400 Small Block se convirtió en el motor de elección para las versiones de alto rendimiento. El Opala SS 400, introducido en 1971, se convirtió en el coche de los sueños de toda una generación de brasileños. La conspiración del rating. Aquí es donde la historia del 400 Small Block toma un giro fascinante. A pesar de su desplazamiento de 6.6 litros, Chevrolet insistía en clasificarlo como un Small Block. Esto no era solo una cuestión semántica. Tenía implicaciones reales en términos de marketing, costos y, lo más importante, en cómo el motor era percibido por el público. Al mantenerlo en la familia Small Block, Chevrolet podía producirlo a un costo menor que un Big Block de desplazamiento similar. También podía instalarlo en vehículos diseñados para Small Blocks, sin necesidad de modificaciones mayores. Pero había otra razón, más sutil, pero igualmente importante: proteger la jerarquía de productos de GM. Documentos internos filtrados años después revelan que hubo preocupación en los niveles más altos de GM sobre el potencial del 400 para canibalizar las ventas de motores más grandes y costosos como el 396 y el 454. Un memorándum de 1969 señalaba: debemos asegurarnos de que el
400 se posicione claramente como una opción de torque para vehículos pesados, no como una alternativa de alto rendimiento a nuestros Big Blocks establecidos. Esta política se reflejó en las cifras oficiales de potencia. Mientras que el 400 era capaz de producir fácilmente más de 300 caballos con modificaciones menores, Chevrolet nunca lo ofreció con más de 265 caballos de fábrica, incluso cuando el mismo bloque básico, con culatas y sistemas de admisión mejorados, podía alcanzar los 350 más caballos, como demostraron numerosos preparadores independientes. Como explicó un ex ingeniero de Chevrolet, bajo condición de anonimato, el 400 era demasiado bueno para su propio bien. Podía hacer el 90% de lo que hacía un 454 a un costo significativamente menor. Eso no encajaba en la estrategia de precios escalonados de GM. El mito de los problemas de refrigeración. Una de las leyendas más persistentes sobre el 400 Small Block es que sufría de problemas crónicos de refrigeración debido a sus camisas de cilindros siamesas. Esta narrativa fue tan efectiva que, incluso hoy, muchos entusiastas creen que el 400 es inherentemente propenso al sobrecalentamiento. La realidad es más compleja. Es cierto que el diseño de camisas siamesas reducía la superficie de contacto con el refrigerante comparado con otros small blocks. También es cierto que en condiciones extremas, como carreras de resistencia o remolque pesado en climas cálidos, el 400 requería un sistema de refrigeración más robusto. Pero para el uso diario, normal, incluso en los climas cálidos de Latinoamérica, el 400 era perfectamente capaz de mantener temperaturas adecuadas con el sistema de refrigeración de fábrica correctamente mantenido. ¿De dónde vino entonces esta reputación? Algunos sugieren que fue amplificada, si no creada, por GM, para justificar la eventual discontinuación del motor. Otros apuntan a experiencias reales pero aisladas que fueron generalizadas. Lo cierto es que esta narrativa afectó significativamente la percepción del 400 y contribuyó a su relativamente corta vida en producción. Como señaló el preparador argentino Oreste Berta, el 400 no tenía más problemas de refrigeración que cualquier otro motor potente de la época. Lo que tenía era una mala prensa que no merecía. El legado en las pistas. A pesar de su controvertida reputación, el 400 Small Block dejó una huella imborrable en las competiciones automovilísticas latinoamericanas. En Argentina, el turismo carretera, la categoría más popular y antigua del país, vio numerosos Chevy equipados con el 400 dominar durante los años 70 y 80. Pilotos legendarios como Roberto Mouras, Óscar Castellano y el propio Juan María Traverso llevaron el 400 a innumerables victorias. El Chevy 400, como se conocía popularmente, se convirtió en sinónimo de potencia y confiabilidad. Su torque brutal lo hacía ideal para los largos y exigentes circuitos argentinos, donde la aceleración desde curvas lentas era más importante que la velocidad máxima absoluta. En México, además de las competiciones de Stock Cars, el 400 encontró su camino a las carreras de resistencia, como la Carrera Panamericana. Su combinación de potencia y durabilidad lo hacía perfecto para este tipo de eventos, donde los motores debían soportar días de castigo continuo. En Brasil, el 400 dominó la Stock Car Brasil durante sus primeros años, antes de que las regulaciones cambiaran para favorecer motores más pequeños.
El rugido del V8 de Chevrolet se convirtió en parte de la banda sonora de las carreras brasileñas, creando una generación de aficionados que asociaban ese sonido distintivo con la emoción de la competición. El final prematuro. A pesar de su éxito, especialmente en Latinoamérica, el 400 Small Block tuvo una vida relativamente corta. En Estados Unidos, fue descontinuado en 1980, víctima de las crecientes regulaciones de emisiones y economía de combustible. En Argentina y Brasil, sobrevivió un poco más, hasta mediados de los 80, antes de ser reemplazado por motores más pequeños y eficientes. Esta discontinuación prematura ha contribuido a la mística del 400, a diferencia del 350, que siguió en producción durante décadas y se produjo en millones de unidades. El 400 es relativamente raro, especialmente en condiciones originales. Para muchos entusiastas, el 400 representa el camino no tomado de Chevrolet. Si GM hubiera invertido en desarrollar el 400 con tecnologías modernas como inyección electrónica y gestión computarizada, podría haber evolucionado en un motor capaz de combinar potencia y eficiencia de una manera que los Big Blocks tradicionales no podían. Como reflexionó un ingeniero retirado de GM, el 400 estaba adelantado a su tiempo. Era un motor de torque en una era obsesionada con la potencia máxima. Hoy, con la tendencia hacia motores de menor cilindrada pero mayor torque, el concepto del 400 parece profético. Legado y actualidad. Aunque la producción del 400 Small Block terminó hace décadas, su legado sigue vivo, especialmente en Latinoamérica. Miles de estos motores siguen propulsando vehículos clásicos, desde Chevy SS argentinos hasta pickups C10 mexicanas. El coleccionismo de vehículos equipados originalmente con el 400 se ha convertido en una pasión para muchos. Un Chevy SS 400 argentino en condiciones originales puede alcanzar precios superiores a los $50,000 estadounidenses, reflejando su estatus icónico. La comunidad de restauración y modificación sigue encontrando nuevas formas de explotar el potencial del 400, con tecnologías modernas como culatas de aluminio, sistemas de inyección electrónica y componentes internos mejorados. Estos motores pueden producir fácilmente más de 500 caballos de fuerza, manteniendo la fiabilidad para uso diario. Clubes como Amigos del Chevy 400 en Argentina, Club SS 400 en Brasil o Legado 400 en México reúnen a miles de entusiastas que comparten su pasión por estos motores y los vehículos que los portan. Como dijo un miembro del Club Chevy Argentina, el 400 es más que un motor, es parte de nuestra identidad automotriz. Representa una época en que los autos tenían personalidad, cuando podías identificar un Chevy por su sonido antes de verlo. Cierre y call to action. El 400 Small Block de Chevrolet no fue solo un motor, fue una declaración de principios, un motor que desafió las categorías establecidas, que encontró su verdadero hogar lejos de su país de origen y que creó comunidades de entusiastas que perduran décadas después de su discontinuación. Su historia nos enseña que a veces los productos más influyentes no son necesariamente los más prestigiosos o los más publicitados. El 400 vivió a la sombra de motores más grandes y llamativos, pero su impacto en la cultura automotriz latinoamericana fue profundo y duradero. También nos muestra que el verdadero valor de un motor no está solo en sus especificaciones o en su potencia máxima, sino en cómo conecta con las personas, en las experiencias que permite, en las comunidades que crea.
El 400 no era el motor más potente de su época, pero tenía un carácter, una personalidad que inspiraba lealtad y pasión. Y quizás lo más importante, el 400 Small Block nos recuerda que a veces las mejores ideas son aquellas que desafían lo establecido, que se atreven a ser diferentes. En un mundo obsesionado con categorías y etiquetas, el 400 se negó a ser fácilmente clasificado. No era ni Small Block ni Big Block. Era simplemente único. ¿Tuviste alguna vez un vehículo con el legendario 400? ¿Recuerdas el rugido de su escape? ¿La sensación de ese torque brutal empujándote contra el asiento? O quizás tu padre o tu tío te contaron historias de su viejo Chevy 400, de cómo dominaba en los semáforos, de cómo nunca los dejó tirados. Déjanos tus recuerdos en los comentarios. Y si tienes fotos de tu 400 o del vehículo que lo porta, compártelas en nuestras redes sociales. Queremos ver esos motores que siguen rugiendo después de tantos años. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y compartirlo. Para más historias fascinantes sobre los motores que cambiaron nuestra cultura automotriz, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Esto es El Garaje. Nos vemos en el próximo video.